Ahí va. Nos van a conocer a nosotros. Tengo entendido que las facturas físicas ya se sabía que así es. Ahora. Estimados, ya estamos 412 personas, ya. Por favor, les agradezco mucho la participación de Se cada uno. oye. Por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Cuando sea necesario, con mucho gusto, ingresen sus preguntas al chat o
participen y habiliten sus micrófonos, pero cuando sea necesario. Por favor, eso lo pedimos. No sé si todas las personas me están escuchando, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, podemos escuchar. Perfecto, ya. En este sentido, por favor, vamos a iniciar con la capacitación. Silenciemos los micrófonos, les agradezco. Y una vez que ya Buenos hagamos días. eso, Hay un vamos a clip. iniciar la Hay un clip que no permite escuchar bien. Por favor, si no les permite escuchar bien, por favor, Creo que se mueve un poco. salgan de esta reunión y nuevamente ingresen. En ese momento podrían ingresar. Lo que pasa es que no estamos extendiendo un ruido del tin, 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 porque más personas se están uniendo. ¿Sí? Ya. A ver, en este sentido, vamos a hacer ya las capacitaciones al respecto. ¿Sí? A ver, voy a permitirme compartir la pantalla para que vayamos viendo de uno por uno. ¿Sí? Y me van a confirmar si efectivamente ya estamos visualizando la captura de las pantallas. Por favor, ¿me puede indicar si ya estamos visualizando la pantalla? Se visualiza. Y ya se puede ver. Perfecto. puede. Les agradezco primero, me presento. Mi nombre es Paola Arellano y estamos para brindar la capacitación respecto a las revelaciones o la información a revelar que tenemos que hacerle del ejercicio fiscal 2021. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer del año 2021. ¿Sí? Continuamos, por favor. Vamos a indicar cuál es la base legal. Y como lo hemos visto aquí, voy a poner, por favor. En mi base legal nosotros estamos basándonos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 73 del numeral 33, perdón. ¿Qué dice esta base legal al respecto? ¿Ya? Nos indica que el ente rector del SOFIP, A la parroquia misma que está ubicada. GAD, el Chaupi, por favor, ¿podemos iniciar el micrófono? Ya que El GAD, el Chaupi. Vamos a indicar, por favor, y tenemos que elaborar los estados financieros consolidados de las entidades y organismos que forman parte del sector público no financiero. Entonces nosotros somos parte de este gran sector del sector público no financiero. Así también el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, en el artículo 162, nos indica que todas las entidades del sector público deberán generar los siguientes estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio. Tiene la puerta. para poder utilizar la plataforma. No sé si alguien que está moderando la sala puede apagar los micrófonos porque se están... Por favor, que cierre los micrófonos el encargado de la reunión porque se escucha clarito. Interrumpe. A ver, sí me he quedado en pausa porque necesito que todos silencien el micrófono. Por favor, respetemos un poquito el tiempo de los demás y silenciemos el micrófono. Por favor,
silenciemos los micrófonos que están interrumpiendo, por favor. ¿Sí? ¿Ya? A ver, continuemos, por favor. El artículo 162 del Reglamento del General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿qué indica? Indica que todas las entidades del sector público deberán generar los estados financieros, como les indicábamos. El estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de flujo de efectivo, ¿sí? El estado de cambios en el patrimonio, el estado de ejecución presupuestaria y además, mire aquí, las revelaciones, ¿ya?, que comprenden las indicaciones explicativas de los cálculos y los saldos que constan en los mencionados estados financieros. ¿De qué saldos o de qué estamos pidiéndoles del año 2021, por favor? Adicional, nosotros mediante acuerdo ministerial número 23 del 7 de abril del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas expidió la normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. Y a ustedes nosotros hemos tenido la oportunidad de brindarles a ustedes lo que es la normativa en los cursos, ¿verdad? Dentro de ello, recordemos que la normativa técnica de contabilidad gubernamental que nosotros tenemos, ¿cuál es? Primero tenemos los alcances, los reconocimientos, las mediciones, llámese en estas mediciones iniciales y mediciones posteriores, ¿sí? Y la información que vamos a revelar. En cada norma técnica que nosotros tenemos se encuentran estas informaciones. Y nosotros, mediante circular número MEP-medio SCG 2022-medio 0002 del 25 de enero del 2022, se indicó a las entidades la información a revelar del año 2021. Y dentro de ellos nosotros tenemos, en las descripciones, nosotros tenemos 17 normas que se encuentran para que ustedes revelen. Y estas 17 normas, la información a revelar, se encuentra dentro de la normativa, dentro del acuerdo ministerial 23. ¿Sí? Continuando con la explicación, vamos a decir, la norma técnica de contabilidad gubernamental número 38, en la que indica la presentación de los estados financieros, que señala que las revelaciones a los estados financieros, ¿qué es? Son las aclaraciones o explicaciones de los hechos económicos que nosotros hemos hecho durante el año. Y que básicamente estos representan, ¿qué son? ¿Qué me representa un movimiento contable? Estas informaciones representan información adicional que no se encuentra directamente reflejada en el estado financiero. ¿Ya? Las revelaciones deberán ser anexadas a dichos estados financieros para qué nos va a servir o cuál es el fin. Primero, para la interpretación correcta de los mismos. ¿Y qué más? Como gobiernos, nos permite tomar buenas decisiones, claras y objetivas. Los estados financieros es requisito indispensable incorporar la información a revelar. ¿Pero qué información a revelar? La información a revelar de lo cuantitativo y lo cualitativo, de las características cualitativas y de las características cuantitativas. Y recordemos solo un ratito, nosotros dentro de la normativa nos indica que tenemos 8 características cualitativas, ¿sí? Posterior a ello,
como la tercera lámina, tenemos la circular MEF, guión medio, como les decía, SSG, guión medio 2022, guión medio 0002, ¿sí? En el que la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental dispone a todas las entidades del del sector público no financiero, verificar los hechos económicos efectuados en el ejercicio 2021, determinar la materialidad de la información financiera y revelar según la normativa técnica correspondiente. Recordemos, como les digo, las características cualitativas son 8, dentro de la cual una me indica que es materialidad, ¿sí? ¿Y qué es una materialidad? Y recordemos, porque esto ya hemos indicado. Es la información que debe presentar sin desvíos u omisiones, que sea, mire, relevante o tenga importancia relativa, sea en forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico. Si nosotros recordamos, mire aquí, tenemos, y esta es la circular, esta es un print de la circular número 002, ¿sí? No sé si me puedo ir a la circular, déjenme ver si es que me puedo ir a la circular. ¿Ya? Permítame, por favor. No sé dónde está la circular. No creo que está. ¿Ya? Voy a continuar. ¿Ya? Nosotros somos muy responsables de lo que tenemos que hacer. Sí, yo creo que me va a dar el link a la circular. Ya. Básicamente, esta es la circular que nosotros presentamos o a su vez nosotros podemos ver dentro de la marquesina del SIGEP, ¿sí? Nosotros vemos esta parte, no sé si me están viendo la pantalla tal vez. Sí, sí, se le ve. Ya. Estamos ahorita en la página del SIGEP, en la página web www.sig.finanzas.gov.es y ahí le vamos a poder ver en la marquesina y vamos a ver el oficio que tenemos esta circular. Por favor. Andy. Pop-up. Ya. En el pop-up, por favor. ¿Ya? Aquí tenemos la circular como tal, suscrita por la economista Magdalena Vicuña. Mostramos la base legal e indicamos básicamente, mire usted, justo ya se me desplegó, y aquí está la descripción y la información a revelar de acuerdo a la materialidad. Y vamos a ver un ejemplo, pero quería indicarles cómo está la circular, por lo que entenderé que todos los que estamos aquí presentes ya tenemos dentro de nuestros archivos, tanto digitales como físicos, esto, ¿sí? Ya, no sé dónde está, ya. Continuando con la explicación, ¿cómo debo remitir las revelaciones de los estados financieros del año 2021? La revelación del ejercicio financiero del año 2021 deben remitirse ¿en qué formato? Por favor, en PDF. Primero. Segundo, debe contener las firmas de responsabilidad del contador y del director financiero o quienes hicieran sus veces, por favor. No es O, es el I, el elaborado y el revisado y el aprobado por alguien, por favor. ¿Hasta cuándo debo remitir esta información? Hasta el 31 de marzo del 2022, fecha impostergable. Recordemos que la norma técnica de contabilidad gubernamental nos indica que es obligatorio, ¿sí? ¿A dónde voy a remitir? Al correo electrónico que lo podemos ver aquí. Y el asunto, ¿qué me debe decir? Mire, revelaciones 2021-medio, el código total de su entidad y el nombre de su entidad. Por favor, ¿sí?
¿Ya? Y ahora, mire, dentro de la normativa técnica de contabilidad gubernamental número 3, ¿qué nos dice? Hechos ocurridos después de la fecha de presentación de balances. ¿Y qué nos indica? Únicamente se requiere revelar los hechos materiales que no impliquen ajustes. La entidad deberá revelar la siguiente información: naturaleza del evento y la estimación de su efecto financiero en caso de que sea factible realizarlo. Importante precisar la fecha de autorización para la emisión de los estados financieros, ya que posteriormente esta fecha no se reconoce ni se revela ningún hecho presentado. Por lo general, dentro de las entidades, esta norma, este hecho ocurrido después de la fecha de presentación de los balances, no se aplica. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo esto que les decía, ¿ya? Dentro de la normativa técnica de contabilidad gubernamental número 4, nosotros tenemos anticipos de fondos, ¿sí? Y dentro de los anticipos de fondos que nosotros tenemos, si nosotros determinamos bajo nuestros saldos contables, decimos que tenemos grupo 112, ¿verdad? Tenemos 124.97, 124.96, 124.82, si no mal recuerdo, si no se me está quedando otro por ahí, ¿sí? Yo tengo que ver efectivamente cuánto tengo por concepto del anticipo del fondo. ¿Y qué es lo que me estoy refiriendo? La NIGSP, ¿sí? La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, indica que nosotros tenemos que interpretarla al hecho económico de acuerdo a su esencia. Y en este sentido, yo tengo subgrupos de cuenta, 112, como les mencionaba, 124.82, 124.97, 124.96. Y yo voy a determinar en este saldo, ejemplo, yo tengo 3 millones de dólares en la 112, tengo 1 millón de dólares en la 124.82 y 14 millones de dólares en la 124.97. Solo ahí, mire, ¿yo cuánto tengo? Tengo más o menos 14, 20, 18, 19 millones y medio en mi anticipo de fondos. ¿Cuál es la materialidad? Si nosotros estamos viendo por nivel de subgrupo, yo digo que tengo 3 millones de dólares y tengo este valor aquí, me está diciendo la materialidad. La importancia relativa, por favor, ¿sí? Aquí me dice dentro del subgrupo 124.82, 1 millón de dólares y mi valor más material es este 1.007. O dentro de mi 124.97 me dice 14 millones de dólares y la mayor parte, si no es el 99 punto algo, es, mire, que yo tengo aquí los 14.170.000. Sin embargo, estamos viendo como anticipos de fondos 19 millones y medio. De estos 19 millones y medio, ¿cuál me representa mayor? Esto. Sí. ¿Y qué nos indica la normativa al respecto? Nos indica que nosotros, el valor de libros del subgrupo de anticipos de fondos, de acuerdo con la materialidad del mismo, eso vamos a revelar. Y segundo, la antigüedad en el libro del subgrupo de anticipos de fondos. Nosotros efectivamente, la normativa de control interno que nos indica, la normativa 405, nos indica que nosotros mensualmente y anualmente haremos la conciliación, no, es la, me olvidé, es la, sí, conciliación de saldos, ¿sí?
¿Y qué nos indica? Que nosotros informaremos mensual y anualmente cuál es la antigüedad y qué acciones podría tomar para precautelar el recurso público. ¿Sí? Como nosotros tenemos bien claro desde cuándo me nació esta cuenta, del anticipo, producto de un anticipo entregado, nosotros debemos saber a quién fue el anticipo y cuándo nació esta cuenta. Entonces, mire, nosotros dentro de este formato también vamos a tener esto. ¿Y qué es lo que me refiero? El formato en el que ustedes van a tener que representar esta información. Este es el ejemplo del formato. Como les indico, va a ir el código de la entidad, todos los números, el nombre de la entidad, los antecedentes. ¿Qué es lo que pueden colocar dentro del antecedente? La normativa efectivamente, y como lo vimos dentro de la base legal se encontraba la norma técnica de contabilidad gubernamental número 38. ¿Y qué otra parte le podemos hacer la norma, esta parte, qué otro antecedente puede existir? Esta misma circular, la circular número 2. Estos es como la base legal, llamémoslo así. Por favor, alguien me preguntaba en un conversatorio anterior si es que dentro de los antecedentes podrán colocar cómo hicieron los cálculos o cómo determinaron la materialidad. No, esa es una parte de la metodología o el desarrollo para que llegaron ustedes a esta información a revelar, ¿sí? Y no es necesario, por favor. Como les digo, son las bases legales que me llevan a indicar aquí, ¿sí? Posterior a esta parte de antecedentes, nosotros tenemos la información a revelar y es similar a como lo tenemos en la circular. Estoy viendo preguntas de cómo podemos conseguir este formato. Entiendo que lo vamos a colgar en el pop-up, ¿sí? Para que ustedes tengan como una referencia al hacer. ¿Y cómo es lo que vamos a ir? ¿Sí? Vamos a ir y nos vamos a ir haciendo, y en este ejemplo les voy a ir haciendo paralelamente para que nos quede bien claro, ¿sí? Ya, en la página del ministerio nosotros encontramos esta circular, la circular 2, ¿verdad? Dice, descripción e información a revelar. El documento que ustedes van a hacerlo, tenemos en formato Word, ¿ya? Y vamos a poner hechos ocurridos después de la fecha de presentación de los balances. ¿Tenemos? No tenemos en este caso. ¿Y qué es lo que le vamos a colocar? Hechos ocurridos después de la fecha de presentación de balances N/A. ¿Sí? ¿Ya? Segundo, vamos a hacerlo unos 2 ejemplos más, por favor. Y de ahí vamos a continuar con los demás ejemplos, con un ejemplo más, por favor, ¿ya? Ya, los anticipos, mira, ¿ya? Yo tengo, aquí le decimos anticipo de fondos. Y nosotros ya hemos hecho el análisis de nuestros saldos contables que teníamos, recordemos. Nosotros ya vimos cuánto tuvimos en realidad por nuestros anticipos de fondos entregados, ¿sí? Y vimos cuál es la materialidad o qué es lo que le vamos a presentar. En este ejemplo, considerando ello, hemos dicho, como les decía, voy a repetir este ejemplo de que por aquí estaba. Ya no sé si lo puedan visualizar. Bien. Miren, de los 3.200.000 dólares, estamos diciendo que 3.234.000 dólares es de la cuenta contable 112.32. Y vamos a indicar, efectivamente,
corresponde de estos 3 millones a las 112.32. ¿Y qué significa? Que corresponde a quién corresponde. ¿Sí? ¿Cuál es el, digamos en este caso, cuál es el proveedor que es, que se tiene mayor, se ha entregado mayor, Perito? Un poquito. Sí. Ya, le podemos decir, por favor, de los proveedores, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es mi mayor materialidad que tengo dentro de esta cuenta? La 124, por ejemplo, aquí estábamos viendo, la 124.82, que tengo por 1.042.000 dólares. Estamos diciendo que 1.007 corresponde ¿qué? A la 124.82.21. Y aquí yo debo entender que este valor, ¿quién me tiene mayor porcentaje de este valor? ¿Cuál es el tiempo o cuál es la antigüedad que tengo respecto a este anticipo que ha sido entregado y se evidencia en años anteriores? ¿Sí? De esta forma vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a decir, por ejemplo, dentro de este otro, decimos, políticas contables, cambio en las estimaciones y corrección de errores. Vamos a colocarlos, por favor. Si tengamos o no tengamos, todos los tienen que ir. Entonces va a ir políticas, ay, perdón, contables, ¿ya? A ver, y vamos ahí. Nosotros con ustedes hemos tenido la gran oportunidad de brindar capacitaciones y hemos indicado qué es una política contable. Recordemos que las políticas, ¿quién determina? Es el Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector. Y nosotros efectuamos los hechos económicos con base a los direccionamientos que nos emite el ministerio, el ente rector de las finanzas públicas. Por tanto, ustedes en la política contable, no tienen la facultad para determinar mi política contable. En caso, lo veo, no lo veo tan que muchas entidades lo hayan hecho. No creo que se haya hecho un cambio en la estimación contable o en los errores. Y si hubiera una corrección de errores, eso debemos notificar. Eso debemos informar, por favor. Entonces, aquí vamos a determinar, por favor, qué es lo que vamos a identificar. Otro ejemplo que tenemos aquí, mire, ¿qué dice? Cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces vamos a colocar y cuentas por cobrar, ¿qué nos indica? Y recordemos, ¿qué subgrupos de cuentas me tengo con la cuenta por cobrar? El subgrupo de cuentas 113, el subgrupo de cuentas que está dentro de deudores financieros, ¿sí? ¿Y cuáles serán? Las 124.85, las 124.83. Es decir, nosotros tenemos que saber dónde están mis cuentas por cobrar, en qué parte del plan de cuentas se encuentra, ¿sí? Entonces, nosotros me voy a inventar. Yo tengo, y lo voy a hacer, perdón, solo quiero, ¿ya? ¿Ya? En mi total, llamemos así, mi total cuentas por cobrar, yo tengo 15, no sé cuántos ceros se me van a ir ahí, 150 millones de dólares. De estos 150 millones de dólares, me invento, tengo en mi 113, me invento, ¿ya? Y lo restante tengo en una 124
83 me parece que es. Les estoy dando como un ejemplo, ¿sí? También podemos tener en una 124.98. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy a decir? De estos 138 millones, ¿a quién le está debiendo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Cuál es y qué es lo que me dice la normativa o qué información debo revelar en la cuenta por cobrar? Y aquí está la normativa técnica de contabilidad gubernamental número 6, que nos indica el valor en libros del subgrupo. Mira, este es mi valor de libros del subgrupo, ¿ya? De las cuentas por cobrar de acuerdo con la materialidad de los mismos. Y la antigüedad, volvemos a ello. De los 138 millones que tengo, yo tengo una cuenta por cobrar a la persona X1, que me invento, esto lo voy a hacer por el 70%. Esta persona me debe bastante. ¿Sí? Y yo tengo que saber de cuánto es antigüedad, por favor. ¿Sí? Así vamos a ir viendo la normativa que se encuentra, por favor, publicada en la página del Ministerio de Economía y Finanzas mediante acuerdo número 23 y en cada normativa le está indicando la información a revelar. ¿Sí? A ver, déjenme ver, por favor. ¿Ya? En este sentido, le doy paso a Carlitos para seguir viendo un ejemplo respecto a inventarios o propiedad, planta y equipo. Por favor, me están indicando y de los chats que puedo ver ahorita, lo que dice es que necesitan el material que estamos, Esto es posible. Ya Carlitos les respondió, ¿sí? Entonces, ahorita le doy paso al economista Troya, por favor, Una para que inquietud, por favor, prestemos, disculpe que la claro, con mucho interrumpa. gusto. Y si no tenemos el antecedente o el historial, porque en varios gobiernos parroquiales, seamos realistas, a veces la información no está y no se logra contactar a las autoridades anteriores, ¿cómo se puede hacer ahí? ¿Usted me está hablando del tema de antecedentes? Sí, señorita, para saber el historial de una cuenta tengo que tener antecedentes de cuándo viene arrastrando, como usted mismo dijo, la antigüedad que tengo y el valor que tengo, Verán, a a qué ver, acreedores. recordemos una cosa. Nosotros somos servidores públicos y nosotros recibimos el cargo y debemos recibir con documentación. ¿Y qué nos indica la norma técnica, perdón, la norma de control interno? Que esta documentación no debe solo ser física, sino digital. Y efectivamente, si yo, por N razones, no tengo el valor, cuántos años está, qué antigüedad es esto, pues esta es la oportunidad para que determinemos y hagamos las gestiones pertinentes. Esto es parte de una responsabilidad de nosotros, ¿sí? Entonces, comprendo la situación de cada una de las personas, sin embargo, es necesario la gestión también. Si nosotros tenemos hace mucho tiempo o valores tan altos en cuentas por cobrar en anticipos y no tenemos la documentación, pues tenemos que ver qué es lo que realmente pasó y eso significa depuración de saldos. ¿Qué gestión hice? ¿Cómo puedo averiguar? No encuentro ni bajo las piedras, ni bajo el mar, ni bajo nada la documentación. He pedido e informado a la Contraloría que me hagan el examen especial pertinente. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Efectivamente se quedaron ahí o son acciones que tuvieron que haberse sido cobradas? Entonces, no es solo el hecho de que, ¿qué es lo que pasa si no tengo documentación? ¿Cuál es la gestión de parte de ustedes como servidores públicos?
que nos indica incluso dentro de los CEB o los reglamentos que son pertinentes, que nosotros tenemos que precautelar los recursos públicos y que tenemos que hacer nuestras gestiones pertinentes. ¿Sí? Así que si no tenemos documentación, si nosotros desconocemos N razones, esta es una oportunidad, primero, para que nosotros hagamos las gestiones y segundo, nos empapemos efectivamente de cuándo es. Pero debemos informar, debemos hacer las informaciones a revelar. Y les repito una vez más, esto es de carácter obligatorio para todas las EODs, para todas las entidades, perdón. En este sentido, nuevamente, por favor, le doy paso a Carlitos Troya dándole la bienvenida para que nos ilustre con su capacitación respecto al tema al gran mundo que es inventarios o propiedad, planta y equipo. Mil gracias, Carlitos. Doctora, disculpe. Gracias, Pau. Tal vez podría ser una Claro, consulta. díganos nomás la pregunta. Muy buenos días con todos. Solamente quería hacer ¿Cómo está? una consulta a la doctora. En este tema de los anticipos a contratistas, por ejemplo, en los gobiernos parroquiales, un anticipo como mucho llega a 12.000 hasta 15.000, digámoslo así. ¿Este valor se puede considerar como relevante en lo que refiere a materialidad? Obviamente, todo depende de la relación que usted tenga en sus cuentas contables con las distintas cuentas contables, es decir, con los agregados, por ejemplo, activos, pasivos, patrimonio. De eso depende. Entonces, si usted determina que hay un valor que es muy representativo con respecto a esos agregados, simplemente usted tiene que revelarlo. Ahí no hay ninguna discusión. ¿Sí me escuchó? Disculpe. Sí, doctor, muy amable. Bien. Economista, Carlos. Mi nombre es Carlos Troya, soy de profesión economista y soy funcionario de aquí de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental también. Entonces, Carlos, le hago una consulta. sí, disculpen ahora explicar el asunto de inventarios, pero puede ser la pregunta, dígame nomás. Bueno, las cuentas por cobrar que se originan en todos los municipios, en todos los GATS en definitiva, Naturalmente. provienen de los impuestos, tasas, contribuciones, en fin. Tanto en cuentas por cobrar del año actual como cuentas por cobrar de años anteriores. Y ahí es donde viene un poquito el problema. Por lo regular, en la cartera vencida, llamémoslo así, hay valores que corresponden a 5 años, otros a 3 años, otros a 4 años, en fin. Surge la inquietud, es en la información a revelar. Cuando nos solicita o nos pide de que se informe valores representativos, es un poquito difícil dentro de predio urbano, por decirle algo, establecer cuáles son los valores más representativos y que tienen que informarse. Yo considero de que a ese nivel, por lo menos, es bastante difícil proporcionar ese tipo de información, pero sí podríamos informar mucho más sencillo que de las cuentas por cobrar, por decirle algo. El 50-60% corresponde a predio urbano. Y de las cuentas por cobrar de años anteriores, igualmente, qué sé yo, el 30-40% corresponde a tasas. Tal vez un poquito de niveles más bajos, a agua potable, por decirle algo. Pero, claro, llegaríamos únicamente hasta allí. Eso únicamente como explicación porque en Loja tendríamos ese problema. Tenemos una cartera vencida un poquito elevada, no manejamos por empresas, el municipio de Loja se maneja con casi con todas las cuentas, el clasificador presupuestario y clasificador contable, entonces se vuelve un poquito difícil y tedioso el manejo. No sé cómo pudiéramos trabajar con esas cuentas, a ver si nos ayudan, Carlos, con ese. Sí, por supuesto. La información de revelaciones está en la mayoría de cuentas contables, como ya lo expuso mi compañera. Y por lo tanto hay que cumplir con esas revelaciones, es decir, están parte de la normativa de contabilidad gubernamental que es base legal vigente. Lo que hemos hecho ahora es pedirles que nos provean de esa información de forma que se cumpla esa base legal de una manera primigenia, es decir, es el primer intento que vamos a hacer. De esta manera podemos ir ajustando cómo se van a recibir las revelaciones de las cuentas contables que requieran esas revelaciones. Como ustedes pueden ver en la normativa, que ustedes deben haberla revisado ya. Esta es la normativa que está vigente prácticamente desde diciembre de 2020. Porque en lo que es contabilidad gubernamental no hemos tenido grandes diferencias en lo que es la publicación de esa normativa
con respecto al Acuerdo Ministerial 103 y el Acuerdo Ministerial 23. Así que prácticamente es la misma normativa en lo que corresponde a estas cuestiones de revelaciones. Por lo tanto, la idea es explicar los saldos más importantes de todas las cuentas contables según la normativa. Aquí no es cuestión de decidir qué cuenta revelo o qué cuenta no revelo. Aquí tiene que revelarse todo. Entonces, esto es parte de los estándares internacionales porque, como usted sabe muy bien, en cualquier país que utilice normas internacionales significa que nos debemos a un estándar que es respetado por todos los países que utilizan normas internacionales. Este estándar permite, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, la transparencia de la información, que como usted sabe muy bien, ustedes, todos los participantes saben muy bien, es algo vital para nuestro país que haya transparencia, de manera que se ahorre recursos con respecto a la corrupción. Así que esta norma que está expedida, o mejor dicho, estas disposiciones que están expedidas conforme a todas las normas dentro de contabilidad gubernamental, corresponden a esa idea, valga la redundancia, a la exposición transparente de la información. Ahora, la relevancia. Esta información tiene que ser expedida, o mejor dicho, tiene que ser remitida conforme a la relevancia que tenga dentro de los estados financieros. Principalmente estamos publicando allí el balance de comprobación. Este balance de comprobación precisamente es un formato del ESIGEF, ¿sí? Así sacamos nosotros en el presupuesto general del Estado, sacamos del formato del balance de comprobación. Lógicamente, como usted tiene su sistema, pues por su sistema usted sacará su balance de comprobación en otros formatos. Sin embargo, debe de tener las 8 columnas, las cuentas contables y los conceptos. Entonces, se entiende que de la aplicación de las normas de contabilidad gubernamental tenemos un saldo final, que es el que nos remitimos al 31 de diciembre de 2021, con el cual nosotros decidimos si revelamos o no. Digamos que si usted tiene un saldo de $10 en los activos, pues tendría que tener revelación de las cuentas contables más relevantes, y en esto tenemos un pequeño porcentaje que podríamos decir. Perdón, un ratito, por favor. Bien, ya parece que silenciado el micrófono. Por favor, silencia su micrófono. Bueno, voy a tener que silenciarles yo mismo. Ok. Entonces, la idea es, si usted tiene un valor relevante, es porque tiene un gran porcentaje con respecto al agregado, por ejemplo, en los activos. Así como explicaba mi compañera en Excel, tiene que tener un porcentaje relevante. Esto es porque si usted analiza las cuentas contables, si usted se pone a dilucidar cuál es el monto más importante, usted va a ver que generalmente, si es que usted tiene un porcentaje muy elevado de una cuenta contable con respecto al agregado, que es el activo, el pasivo, el patrimonio, entonces lógicamente tiene relevancia en lo que es su operación real como entidad. Es decir, manejo de la información, aplicación de su misión, cumplimiento de las características de sus tareas. Entonces, esta relevancia es la que necesitamos de explicación, no nosotros solamente, sino el país. El país requiere esta explicación de por qué los saldos contables están así. En la pregunta de la cuenta por cobrar específicamente, en lo que es la cartera vencida, necesitamos saber por qué está vencida esa cartera, por qué no se ha hecho todas las gestiones para poder cobrar. O si es que sí se hicieron todas las gestiones, necesitamos saber, como país, que usted sí hizo las gestiones completas de cobro. Esa es la explicación a la que me refiero. Con lo que es la relevancia. Entonces, esto nos lleva directamente al concepto de materialidad. Ya se había explicado qué es la materialidad. Precisamente se refiere a una característica cualitativa que posee la información que manejamos en el sector público, que permita conducir a la toma de decisiones sin problemas. La materialidad es esta característica cualitativa que, si es que existe información que manejamos, puede ser que parte de esa información nos conduzca a cometer errores. Precisamente lo que requerimos es que no se cometan esos errores de decisión, ¿verdad? A ver, permítame un ratito nuevamente. Ya. Por favor, mantenga su micrófono apagado porque nos interrumpe en la charla y en las preguntas. A lo que iba es esta materialidad. Si es que la información puede conducir a cometer errores de decisión, es material. ¿Cuándo es así?
casi siempre en todos los saldos, porque si es que no se explica de qué se trata cada saldo, es difícil decir si es que el saldo es correcto o incorrecto. Si es que hubieron gestiones, si es que no hubieron gestiones, si es que se hizo todo lo que dice la base legal vigente, etcétera. Varias cosas importantes que son necesarias de conocer. Por eso es que recurrimos a estas herramientas, precisamente que son las herramientas de revelación. Nuevamente, estándares internacionales. Eso con respecto a la pregunta de cuentas por cobrar. Si tiene algo más que decir, pues puede decirlo ahorita, por favor. Buenos días, estimados con todos. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, lo escuchamos. Dígame, lo escuchamos. Por favor, me ayuden con un ejemplo explicándome Diana. esta parte de los hechos ocurridos después de la presentación de balances. Sí, claro, los hechos ocurridos son aquellos hechos económicos que ocurren luego de que ya se cerró el ejercicio fiscal. Lógicamente estamos hablando del 31 de diciembre de los ejercicios fiscales. Puede ser que una transacción que debía constar en el ejercicio fiscal pasado deba estar en ese ejercicio fiscal, pero no conocimos de esa transacción sino hasta recién. Entonces, obviamente, como recién lo conocimos, no podíamos haberle puesto dentro del ejercicio fiscal pasado. Entonces, como no pudimos ponerle dentro del ejercicio fiscal pasado, no va a estar dentro de los saldos del 31 de diciembre. Sin embargo, dado que sí le conocemos a esa transacción recién, esa forma, digamos, de ponerle dentro de los saldos tiene su característica conforme a la normativa de contabilidad gubernamental. A eso se refiere lo que es hechos ocurridos después de la fecha de cierre. Ya, perfecto. En este sentido se puede dar, por ejemplo, cuando se crea una cuenta por pagar digamos que se hizo un devengado. Pero Diana, tú me estás diciendo, se crea una cuenta por pagar. Eso quiere decir que ya la registraste. Precisamente eso no se puede hacer porque no está en el ejercicio fiscal pasado, sino es del ejercicio fiscal vigente. Y si es del ejercicio fiscal pasado, ¿cómo la registras de este año? Esa sería más bien tu pregunta, Diana. Ok, ya, listo, gracias. Y disculpe, un poquito más clarificando respecto de las políticas contables. Por supuesto, dígame. Sí, respecto de, igual, un ejemplo respecto de la política. Bien, lo que es política contable, como lo había dicho mi compañera, eso depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por lo tanto, lo que se debe poner o relevar en ese caso es esa parte de la política establecida por el MEF que ustedes están utilizando para poder publicar esa revelación. Hola, buenos días. Ya, listo, Sí, ya no hay que... Buenos días, Carla. ¿Cómo está? Buenos días. Economista, le quería hacer una pregunta. En mi caso, por ejemplo, tengo un anticipo a proveedor de $10 que me pasó en el 2021, o sea, me pasaría al asiento inicial del 2022. Ese valor también tendría que relevarlo porque es el único valor que tengo en anticipos a proveedor, no tengo más en esa cuenta y en la 112. Si es que es relevante, desde tu punto de vista, conocer cuál es la razón de que ese anticipo continúe en tu contabilidad, entonces sí debes debes revelarlo. Si no lo consideras importante, en el caso que corresponda a un anticipo que está recién establecido, por ejemplo, o que no tiene peso en dólares con correspondencia al agregado o al activo, por ejemplo, o al pasivo, entonces no lo revelas. Claro, porque Eso, según mi eso criterio, sería desde el relevante. momento actual, ¿no? Obviamente, porque vamos a ajustar un poco más cada ejercicio fiscal, vamos a ir ajustando las disposiciones para hacer revelaciones. Esta vez nuestro primer intento de revelar los saldos desde este punto de vista. Entonces, si hablamos de nuestro patrimonio creo que los $10 no sería relevante de acuerdo al patrimonio que tiene el gato, tendría que hacerlo. O sea, las revelaciones deben ser de acuerdo a nuestro criterio, si creemos o no creemos que es relevante el valor. Esta vez sí, precisamente. Ya, muchas gracias, ok. Perdón, una ¿No hay qué? pregunta. Claro que sí. Nuestro problema es que, por ejemplo, la mayoría en la 112.81 son los problemas con el SRI. Claro que sí. Que se generaron al hacer los ajustes de cierre o de validaciones. Por supuesto. No se hicieron de manera correcta. Así es. Ese valor de la 112.81, que es una cuenta por cobrar al SRI, arrastrada desde el 2009. Perdón, Jefferson, esa no es una cuenta por cobrar, es una cuenta de anticipo. Perdón, un anticipo de fondos, perdón. Del SRI, pero es con el SRI, la 112.81. Correcto. Esos son nuestros mayores problemas porque no se puede cruzar con el SRI esas cuentas. Son cuentas que se generaron a partir de la aplicación de una normativa o de una política que
dictó el Por Ministerio supuesto. de Finanzas, hicieron Ok. esos cierres Por incorrectos. supuesto. Así es, Jefferson. Entonces, El en ese asunto es caso, que, ¿cómo ¿por procedemos? Y qué? nuestra gran mayoría son IVAs, son Sí, sí. A lo que yo iba es, ¿cuál sería tu argumento para decir que no tendrías que revelar? Porque aquí estamos hablando de revelaciones, ¿verdad? esa es una cuenta a revelar, porque es un posible contingente que puedo Ah, ya, correcto. Ahí sí. No, no, es al revés, más bien, Jefferson. No, no te vayas de la parte de contingencia porque eso funciona de otra forma. Pero en todo caso, sí, de ley, obligatorio, hay que revelar esas cuentas, porque seguro que tienen saldos altos. Sí, son Mi saldos estimado, buenos días. Una consulta breve. Jefferson, disculpe, Jefferson, ¿terminaste tu pregunta? Sí, sí. Ok. Siga, Ricardo, por favor. Buenos días. Gracias, mi estimado. Le Olguita, ya consulto, te doy la palabra. le Ricardo, por consulto. favor. ¿Bajo qué criterio o enfocado dentro de la norma técnica de contabilidad gubernamental prima el criterio de revelar o no un saldo de una determinada cuenta auxiliar como corresponde? Por ejemplo, como lo dijo antes la compañera, Por tengo un favor, ¿qué es saldo una de cuenta auxiliar para ti, Ricardo, primero? ¿Perdón? ¿Qué es una cuenta auxiliar para ti, para que todos comprendamos? Bien, las cuentas auxiliares, pues lógicamente desde mi criterio como parte financiera institucional, pues son las cuentas que yo desagrego de una cuenta principal para uso interno. Por ejemplo, Entendido. O sea, nivel sí, 3 o nivel 4, ¿verdad? así es, efectivamente, a Ya. último nivel, básicamente. Último nivel es el publicado, nivel 2. Si tú desagregas, obviamente estás en tu posibilidad de hacerlo. Nivel 3 o nivel 4, no hay problema. Así es. Ok, yo tengo, vamos al caso, una cuenta de anticipos a servidores públicos y lo tengo clasificado por diferentes componentes. Y tengo el saldo de mi cuenta, como ya lo dijo la compañera, $10. Pero ese valor, desde mi criterio y mi punto de vista, no sería relevante porque es una situación que ocurre y que quedó por A o por B un valor de un saldo que no se liquidó. Así mismo estamos de acuerdo. No sería relevante. Criterio técnico para poder determinar, sí, cuál sería entonces, cuál sería el punto crítico o el punto de partida para decir, voy a revelar o debo revelar este saldo de esta cuenta. Eso es muy sencillo, Ricardo. El punto de partida es tu criterio como contador y para todos, ¿no es cierto? Tu criterio como contador de que lo que está en el saldo de las cuentas contables tiene que ser ventilado, tiene que ser informado a la ciudadanía. En este caso, pues al Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de publicar. Y por lo tanto, depende de ese criterio. Por el momento, por este ejercicio fiscal, depende del criterio del contador. Luego, ya dije, vamos a ir ajustando esta forma en que vamos a ir revelando. Esa es la primera vez en que vamos a hacerlo. Así que, digamos que, de acuerdo a tu pregunta, ¿no es cierto? Digamos que para las personas que estamos analizando, los criterios de los contadores no son válidos. Entonces, diremos más adelante, tiene que revelar todas las cuentas contables con el saldo que tenga. Por el momento, confiamos en el criterio del contador porque aún no conocemos por dónde podrían haber sesgos de decisiones de información. Aún no lo sabemos. Recién vamos a hacer la primera vez y aquí comenzaremos a analizar cuáles son los sesgos posibles. Obviamente, pues con la publicación de estados financieros y a través del SIGEF con el presupuesto general del Estado. Lógicamente. Esa era mi inquietud, muy amable, gracias. Ok, Olguita. Economista, Muy buenos días. economista Troya, muy buenos días. Tengo una Isaac, inquietud. primero está Olguita, por favor. Luego te doy la palabra. ¿Cómo está, mi Ya, estimado? gracias. Verá, tengo una inquietud acerca de la cuenta 11281, que es de anticipos de fondos por pagar al SRI, ¿no? Ya, yo le estaba haciendo un análisis porque yo como recién entré de contadora y estaba revisando los estados financieros y este saldo inicial viene arrastrando de años anteriores, ¿no? Ya, me puse a hacer la revisión, un análisis de todo lo que son relacionado a las declaraciones del SRI y del IVA, ¿no? Y aquí me encontré unas novedades que ha sido de las intereses por mora, ¿no? Que no han sabido realizar las declaraciones a su debido tiempo, ¿no? En destiempo han sabido hacer las declaraciones y se ha generado el interés por mora, ¿no? Pero como automáticamente cuando hace la declaración se paga todo, ¿no? Ya. Sí, Entonces, se al supone. momento de hacer el CIBT, la regulación del IVA, para cerrar la cuenta 11281, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, al momento que yo cojo las declaraciones, yo Sí, solamente pero cierro ahorita lo que eso es corresponde a la declaración. eso es en el SIGEF, ¿no?
Por favor, Sí. generaliza nomás, 102.81 nomás, porque después no te entienden los demás Ah, participantes. ya, la 102.81, listo. Ajá. Entonces, al momento que yo hago el CBT, yo las regulo y cierro la 112, pero me queda ese saldo del interés, ¿no es cierto? Ujú. Ya, ahora, en este caso yo revisando, estaba verificando, viendo quién era la persona encargada de hacer las declaraciones, ¿no? Para que él sería el responsable que tendría que pagar eso de la mora que se pagó con el Estado, o sea, depositar, devolver, hacer una Sí, entendido. reposición, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en este caso, como son de años anteriores, yo hice un informe dando a conocer al director para que se devuelva, se deposite estos dineros, pero hasta la fecha no me han dado ninguna contestación. Pero lo real es que tiene que ser la persona que estuvo encargada, el responsable de hacer la devolución, el depósito, para poder Entendemos. regular esta cuenta, ¿no? Entendemos que sí. Ahora, esto está arrastrando. ¿Qué puedo hacer? Porque yo aquí me refleja todavía esto, porque no ha depositado. Tienes que revelar cuál es la razón de que el saldo está allí. Explicar por qué razón no se ha podido todavía saldar o amortizar ese anticipo. Ah, ya, porque no se pudo regular, ¿no es cierto? Así es, Olguita. Aquí daría a conocer de lo que fue, es por Correcto. intereses por mora, ¿no es cierto? Así es. Ya, mi estimado. Y también la última, en la 124.81. Perdón, ahorita te interrumpo. El problema mío es que solo teníamos relaciones relaciones que publicar en esta charla, en este conversatorio, hasta las 12. Ah, ya. No estamos extendiendo. Obviamente no hay problema de extendernos un poquito más, pero todos tenemos muchas cosas que hacer, incluidos ustedes todos, y por lo tanto tenemos que respetar los horarios. Así que por favor, hagamos las preguntas más cortas para ir solventando esas preguntas y poder ayudarles. Perfecto. Ya, muchas Sí, estimado economista, muy buenos días. ¿Aló? 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 Isaac, te Sí, escuchamos. estimado economista, muy buenos días. Gracias por la capacitación impartida. Y ahí ya no te escuchamos nada, Isaac. Nosotros, como usted sabe, enviamos la información financiera hasta el 31 de enero. Estas revelaciones van impresas en el envío de la información financiera que se envía del cuarto trimestre del 2021, ¿o cómo enviamos? No, Isaac, eso hay que mandarlo de forma digital. Para eso están las disposiciones que acabó de leer mi compañera hace un momento e indican a qué correo electrónico hay que indicar. Ahí está, justamente está publicado, está presentado ya a qué correo electrónico hay que enviar, es decir, es de forma digital. Y al 31 de diciembre de 2021 es la información, por favor. Claro, claro, claro. Ya mandamos esa información, a diciembre mandamos la mayoría hasta el 31 de enero, mandamos y cumplimos el año, ¿no? No, Isaac, no estoy hablando de los estados financieros, estoy hablando de la información de revelaciones. Por eso, entonces ahora mandamos digitalmente las revelaciones de la información que ya mandamos inmediatamente, ¿no es cierto? Isaac, envió esto a este correo electrónico la información a revelar. Isaac, ¿me Claro, escucha? sí, le escucho, tenemos que mandar nosotros ahora este correo, claro. Ya, perfecto. Usted envió a este correo electrónico que me está indicando ya toda la información a revelar en este formato. Verá que el formato que le estamos pidiendo es este formato. Primero, este formato les estamos indicando, ¿ya? Con información general, antecedentes, la información a revelar, tanto de la descripción como de la información a revelar que ustedes tienen. Y el elaborado, el revisado y el aprobado. Esto deben enviar en formato PDF. Y como les indicamos, cuando ya se inició la reunión, que tienen que enviar hasta el 31 de marzo del 2022, Así es. a este correo electrónico y con este asunto. No creo, Isaac, que ya haya enviado usted, ni nadie de hecho. Claro, no está enviado. A partir de la capacitación que estamos teniendo ahorita, tenemos la idea clara, porque si bien es cierto, hemos mandado la información ya al 31 de diciembre del 2021 al ministerio, ya hemos mandado, pero ahora nos toca mandar las revelaciones. Ahorita nos toca mandar las revelaciones a este correo electrónico.
del ¿Cuál es tu año pregunta, Isaac, por favor? 2021. La información Ya. a revelar es de los saldos del año 2021, por favor. No es Correcto, solo de correcto, diciembre. así es de todo el año porque la información es acumulativa, Correcto, así es. correcto, Isaac. Entonces, ¿cuál es tu Ajá. pregunta, por favor? Ya, lo que yo decía es, a más de, porque mandamos físicamente y también en CD digital a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Sí, exacto. la información final del Eso mismo te cuarto decía. trimestre. Correcto, eso Ahí mismo te también decía. La incluimos respuesta la es, revelación de los estados financieros, de las tú tienes cuentas. la respuesta es, tú tienes que mandar en forma digital, es decir, el archivo Ya. al correo electrónico de las revelaciones. ¿Ok? Ya, correcto, ya. Muy bien. Ya, está entendido, muchas gracias. Ok, Isaac, no hay que... por favor, ahí cortamos un momento de preguntas. Déjenme terminar un momento. Tengan la bondad del asunto de inventarios y bienes porque necesitamos que quede claro adicionalmente estos detalles. Como ya se ha dicho, los saldos de las cuentas contables tienen que ser revelados. ¿Cuáles? Aquellos más representativos, los que sean o que tengan materialidad posible. ¿Ok? Entonces, en lo que corresponde a inventarios, esto significa que se tiene un saldo que debería ser la conjugación de las tareas de recepción o de adquisición de esos inventarios y luego su consumo. El consumo se establece contablemente a través de un ajuste por consumo. Esto se hace mensualmente o diariamente dependiendo de la entidad. Inclusive hay entidades que hacen estos consumos solamente a fin de año, que no es lo indicado, obviamente no está en normativa tampoco. Sin embargo, el saldo final a 31 de diciembre debería mostrar los saldos con el ajuste por consumo, es decir, a través del cumplimiento de la toma física del almacén y el inventario final a cargo de esa toma física. En algunos casos, como el que estaban viendo ustedes ahorita en pantalla, es posible que usted tenga adquisiciones, como usted los ve ahí claramente, pero que no tenga ningún consumo. Eso no se puede dar. No es posible, porque significa que usted utilizó espacio presupuestario que no lo utilizó. Es decir, desperdicia espacio presupuestario de lo aprobado por sus autoridades. Esto no es dable. Entonces, obviamente, si es que tiene este saldo sin consumir, significa que tiene que indicar, revelar por qué razón no se ha aplicado el ajuste por consumo, o por qué razón no se ha hecho la toma física, o por qué razón simplemente no se ha utilizado estas existencias, estos inventarios. Eso con correspondencia a inventarios y en todos los casos de inventarios que usted tenga. Pueden ser inventarios administrativos, inventarios para producción, inventarios mantenidos para la venta, cualquier tipo de inventario. Lo mismo aplica en bienes, simplemente que la diferencia con bienes es la característica de esos ítems de bienes, que corresponden a una toma física mucho más complicada, mucho más larga en el tiempo y que tiene mayor responsabilidad por el gran peso que tienen los saldos de bienes de larga duración, bienes de contado administrativo, dentro del activo del balance. Esta correspondencia del peso es la que nos obliga a pensar en las revelaciones. ¿Por qué razón nosotros tenemos un peso de bienes o sumatoria de bienes en el activo en el monto en que tengamos? Es posible que tenga un peso de un 70%, por ejemplo, dentro del activo. Esos bienes son demasiados para poder cumplir con su misión. Digamos que los bienes tendrían que tener un 50% del activo y el resto debería ser efectivo y equivalentes a efectivo, cuentas por cobrar, acciones, inversiones, etcétera. Entonces, ¿por qué razón tiene un peso tan alto de activos? Tiene que indicar por qué razón. ¿Por qué razón siguen estando bienes en estado malo dentro de su contabilidad, por ejemplo? Podría ser una razón. Y así varias posibilidades sobre las cuales usted podría basarse para comunicar qué es lo que está pasando con ese saldo, con el saldo representativo según su criterio. Obviamente, si es que usted no manda revelaciones pesadas conforme a los saldos contables de sus balances, nosotros tendremos que oficiarle a usted o mandarle por correo preguntas de cuáles son las revelaciones de ciertas cuentas contables que puede ser que usted no las haya tomado en cuenta. Y eso será posteriormente, luego de que recibamos la información de revelaciones. Repito, esto es un primer ejercicio y viene con estas características, que dependemos de que usted tenga el criterio contable para poder indicar que esa información es material y por eso está revelando esa información. ¿Ok? ¿Preguntas? Buenos días. Buenos días. No. Claro. Giovanna. Buenos días, ingeniero. Verá,
una consulta. De lo que yo estoy entendiendo es que ahorita yo tengo que revelar las cuentas más significativas. En este caso yo, en Las esta saldos, perdón, Joana, revelación, los saldos. en esta, Los sí, saldos los de las saldos, cuentas más significativas. No las cuentas, los saldos más los significativos. saldos, sí. Ya, en este caso yo para revelar los saldos del año 2021, en el caso de los activos fijos, yo tengo un problema que cuando yo recibí la contabilidad, a mí el otro contador no me hizo llegar un auxiliar de activos fijos. Entonces yo ya he buscado en facturas y he armado un auxiliar, sin embargo, los valores de depreciaciones no me cuadran con lo que tenía en el balance. Yo ahora Claro, puede ser tendría muy que bien que no cuadre. revelar, mandé. Puede ser muy bien que no cuadre, naturalmente que puede ser. Sí, y ese hecho es el que debo revelar, de que están así los activos y de que no tengo esa Correcto, información y que no así está, es, todavía no cuadro. Y ahí tal la cual, solución debería ser que yo tal contrate cual. un perito para que evalúe los bienes. Sí, precisamente si los saldos del 31 de diciembre tienen esos valores en los bienes, tienes que indicar como revelación cuál es la razón de por qué está sufriéndose un descuadre. Por supuesto que eso no debería ser, naturalmente, si es que se hubieran hecho las relaciones contables adecuadas y punto. Es decir, establecer la fórmula de la cuota de depreciación, poner depreciaciones acumuladas conforme se vayan calculando las cuotas de depreciación proporcional y finalmente realizar una depreciación anual. Eventualmente se hacen depreciaciones también cuando los bienes se dan de baja, por ejemplo. Pero la obligación de depreciar es anualmente. Así que la depreciación debería tener la representación de la depreciación acumulada en el saldo. Y con eso tú deberías decidir si está bien o mal. Y obviamente, qué es lo que vas a revelar. Ya por eso entonces yo ahorita revelo ese hecho y luego para solucionar eso tendría que contratar un perito, algo que me evalúe los bienes. Bueno, eso es otra pregunta adicional, más allá de las revelaciones que estamos hablando. Y por supuesto, una de esas preguntas ya las respondí en el módulo 1 y otras más las respondimos en el módulo 2. Puedes volverlas a hacer durante el módulo 3 que te toca ya a finales de este año. Y allí sería la oportunidad. Pero por el momento es demasiada explicación que tengo que dar y ya no tenemos tiempo. Así que tendrás que estar pendientes. La alternativa obviamente es que me envíes un correo electrónico a mi correo del Ministerio de Economía y Finanzas, a mi oficina, y ahí podría responderte con mayor tranquilidad. ¿Cuál es su correo? ¿Cómo? Ya le sabes, pues es mi correo ctroya@finanzas.gov.es. Ya, gracias. A ver, yo solo lo que quiero es, por favor, me permiten un ratito, voy a complementar la información de Carlitos. Efectivamente, la compañera se refiere a las propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, recordemos que está dentro de la normativa técnica de contabilidad gubernamental número 11. Y dentro de las informaciones a revelar, ¿qué nos indica? Las revelaciones de los valores en libros a fin del periodo se hará mostrando que si hubieron adiciones, si hubieron disminuciones, la depreciación de los activos fijos, el deterioro en el caso de que hubiera existido y otros cambios. Adicional, se indica que deberán revelar cuál es el método de depreciación y los valores de vida útil utilizado. El valor en libros de propiedad, planta y equipo que esté totalmente depreciado y se encuentre todavía en uso. El valor en libros de propiedad, planta y equipo que retirados de su uso se mantengan a su disposición. Y si un elemento del patrimonio histórico, artístico y cultural se reconoce como propiedad, planta y equipo, y se harán constar los detalles de tal reconocimiento. Todo lo que les he dicho está dentro de la normativa. Por ende, incluso todo lo que estoy indicando está dentro de la circular número 2. Yo entiendo que cada uno tiene ya en sus manos la circular número 2, que está dentro de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí,
Y en este sentido, nosotros tenemos que ver efectivamente la materialidad del valor que vamos a revelar y qué nos indica la norma que vamos a revelar. ¿Sí? ¿Les queda claro? Tenemos esto, como le digo, en resumen, está en el circular. Pero nosotros tenemos la normativa que fue expedida en el 2021 mediante Acuerdo Ministerial 23. Recordemos que esta normativa ya se expidió en el 2020, el 31 de diciembre del 2020, mediante Acuerdo Ministerial número 100. Es la misma normativa. Bien, si tiene otra pregunta más, porque ya tenemos que terminar la Yo, sesión. por favor, conocemos las buenas tardes. Buenas tardes, Vamos a Mónica. revelar. En este caso, consideramos los saldos de los asientos antes de los cierres. Por supuesto, antes de cierre. Ya, muy amable. No hay que. Yo, por ¿Alguien más? favor, buenos días. Economista. Yo, José Luis. Hola. José Luis. Sí, ¿cómo está, economista? Muy buenos días. Quiero hacer una consulta. Yo tengo un saldo que es un valor muy considerable en la cuenta gasto de infraestructura, 133.3417. Pero analizando en la ejecución presupuestaria veo que ha habido una discusión, pero no ha habido una especie como de amortización enviada al costo. Sí. Entonces, yo lo que hice en este año, al 31 de diciembre, lo de este año, yo pude reclasificar porque estoy dentro del año, pero lo de años anteriores, que me queda un saldo, no lo puedo hacer porque necesitaría autorización. Y quisiera saber si este valor lo debo de revelar indicando que pertenecen a años anteriores y que no han sido debidamente enviados al costo. Precisamente, sí, José Luis, tiene que revelar. Inevitablemente tiene que explicar qué pasa con ese saldo. Ahora, más me quería referir a las preguntas sobre los documentos soportantes que no existen y que vienen de años pasados. Esos documentos soportantes, ya lo dijo mi compañera, tienen que existir, es obligatorio, deben existir. Entonces muchas personas no tienen esta idea de cómo hacer para que existan. Es sencillo, simplemente tienen que hacerlos, o sea, tienen que volver a investigar los saldos, las personas, los auxiliares que confluyeron esos saldos, hacer los documentos que correspondan, por ejemplo, correos electrónicos, oficios, búsqueda de facturas. Todas estas gestiones generan documentos en el sector público. Esos son los documentos soportantes que van a soportar ese saldo que usted tiene en la contabilidad. Si usted no tiene ninguna evidencia de saldos, ¿para qué tiene en la contabilidad ese saldo? ¿Sí se da cuenta? A eso es lo que me refería con documento soportante para todos los participantes. Recuerde que en el sector público todo tiene documentación soportante. No puede tener usted un saldo en su contabilidad que no esté soportado con documentos. Ya, es clarísimo. Economista, Ok. buenos días. ¿Alguien más, por favor? Una ¿Quién es, por pregunta. favor? Patricia. Patricia. Sí. Inge, por ejemplo, si es que en las cuentas por cobrar no hay documentos que soporte la cuenta por cobrar, ¿cómo es el proceso para darle de baja? Bien, primeramente las cuentas por cobrar no se pueden dar de baja fácilmente. Eso es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque es gestión de cobro. De hecho, las cuentas por cobrar son parte de los equivalentes de efectivo. Entonces quiere decir que usted se restaría liquidez gratis. Y eso no puede ser. No en el sector público, porque no es una empresa que el dueño puede sufrir las pérdidas. Aquí no es así. Pues aquí nos debemos a todos los 17 millones de ecuatorianos que pagan impuestos. Entonces no es algo sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues simplemente hay que paliar ese problema de falta de documentación, creando la documentación que soporte esos registros, con la investigación, con las personas, con los correos electrónicos, con las gestiones con distintas autoridades. Hay que saber qué pasa con esa cuenta por cobrar. Y en definitiva, si es que no se pueden tener documentación, pues hay que proceder a su incobrabilidad, en primer lugar, tal y como dice la normativa de contabilidad gubernamental. Eso es, Pati. Por favor, Elenita. una pregunta. Elenita. Buenas tardes. ¿Cómo serían las revelaciones en lo que se refiere a bienes de infraestructura? Lo mismo. Hay un saldo y hay que explicar cómo está compuesto ese saldo. Economista, una consulta, por favor. Un ratito. Elenita, ¿terminaste tu pregunta?
O sea, yo sé que yo tengo un saldo, pero nosotros como empresa de obras públicas nos encargamos a la obra pública, entonces por eso es mi pregunta, porque tenemos que activar las obras. Entonces, ¿cómo serían las revelaciones de los bienes de infraestructura? Eso mismo ya respondí hace un ratito, Elenita. Tienes que explicar cómo está compuesto ese saldo. Economista. Sí, Giovanna. Otra vez, Giovanna, dime. No, pensé que habías terminado ya tu intervención. ¿Qué pasó? Giovanna. Economista, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. ¿Quién es? ¿Gema? Gema. ¿Cómo está? Buenas tardes, economista, compañeros. Buenas tardes desde el Congope. Una consulta, por favor. Ok, entendemos que tenemos que hacer las revelaciones de lo que significa material para nosotros, ¿no es cierto? Y eso está en base del criterio del contador o del director financiero. Mi pregunta es, ya en temas operativos, yo revelo, ejemplo, una cuenta por cobrar porque entregué un anticipo que es relevante para mí. Eso implica que ese monto tiene que reflejarse en los financieros que voy a cargar a finanzas en el mes de enero del año que corresponde. ¿Se incrementa esa cuenta o solamente es una revelación en un documento físico diciendo lo que pasó? Pero, ejemplo, yo tengo un anticipo que no lo reconocí por X motivo y este anticipo representa una 112. ¿Esa 112 tiene que reflejarse en el estado financiero en enero tras la revelación realizada? El estado financiero al que nos referimos es el 31 de diciembre de 2021. No tiene que ver todavía 2022. Ah, ok, perfecto. Entonces quiere decir que a diciembre yo hago la revelación e incorporo esa cuenta. No puedes porque el ejercicio fiscal está cerrado. No puedes incorporar la cuenta 2022 en 2021, imposible. Entonces la revelación, si yo dejé una cuenta y mi cuenta por cobrar, porque entregué un anticipo, esta cuenta no la procesé, no la registré, en la revelación digo, mi 112 asciende a tanto y es material y pasó esto, por este motivo no lo registré. Y queda ahí, nada más. Ahí nada más, así es. Pero ¿y cómo voy a cobrar esa cuenta en el año 2022, ejemplo? Por favor, eso es una gestión de cobro, Gema. Esa gestión de cobro ya la harás durante 2022. Contablemente ya nada. Contablemente no puedes hacer nada, obviamente, pero así está la disposición legal que no puede hacer nada más allá en el 31 de diciembre. Y tampoco lo puedo incluir en los estados financieros para el próximo año. No, pues este próximo año es otra cosa, porque en este próximo año 2022 tú vas a incluir todas las transacciones 2022. Ok, listo, gracias. ¿Ahí qué? Economista, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Por favor, si me puede ayudar con unas consultitas. La primera, las revelaciones... Por favor. No me expliques mucho, más bien pregunta qué necesites. Ok, las revelaciones se hacen de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, o sea, todas las cuentas que intervienen tomamos como referencia el balance de comprobación o el balance general. Ya, el balance de comprobación, ya. Lo mismo da, porque entonces, nos referimos a la comprobación porque ahí están todas las cuentas en todos los casos. Ya, ok. El documento de las revelaciones como tal tiene las firmas. Por ejemplo, en mi caso solo soy la contadora y tengo la jefe financiera, que es el jefe inmediato, y hay gerencia. En este caso, gerencia sería autorizado y el financiero sería revisado o solo contador y financiero. Depende de ustedes. Una autoridad competente tiene que firmar esto. Ya, entonces serían. Y la última consulta, economista, por favor. ¿Esto de las revelaciones es adicional al tema de las notas aclaratorias que ya se presentan normalmente en los estados financieros? No. Las notas aclaratorias y las notas explicativas forman parte de las revelaciones. ¿Lo podemos obviar, enviar las revelaciones en vez de notas aclaratorias? Sí, es que precisamente las notas aclaratorias y notas explicativas son parte de las revelaciones. Ya, economista. Eso eran mis inquietudes por el momento. Le agradezco. A la orden. Bien. Creo que hasta ahí terminamos. Economista. A ver, buenas tardes. El oficial no viene. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver, el objetivo de este conversatorio fue indicar a las entidades qué información van a revelar.
¿Qué instrumento, qué saldos voy a verificar? No sé si les dijeron que tenemos que ver nuestros valores contables. el valor real? ¿Dónde yo sé cuál es el valor real? Supuestamente están reformando a ver cuántos pueden costar unos equipos iguales. Ya, vamos a revisar nuestros balances o nuestros estados financieros y vamos a revisar los valores materiales. Entonces, vamos a revisar la circular. Ahí estamos haciendo referencia a 17 normas técnicas. En cada una de las normas técnicas estamos indicando qué es lo que usted va a revelar. Si es que hay pedidos de revelación que usted no tiene que revelar porque no aplica, va a poner no aplica. Estas revelaciones desde el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Vamos a colgar en la página el formato para que usted tenga una referencia y pueda enviar en ese formato. Si ustedes como gobiernos autónomos no tienen 3 personas que puedan firmar este documento, lo pueden hacer 2 personas, pero este documento debe venir con firma de responsabilidad. Entonces vayamos viendo qué valor material tengo en cada uno de los saldos reflejados a la norma técnica de contabilidad gubernamental que se encuentra vigente, para que podamos llenar este documento. Creo que mis compañeros han estado absolviendo todas las consultas y vamos a dar por terminada esta reunión, recordándoles a cada uno de ustedes de gobiernos autónomos y empresas públicas que deben cargar su información y estar al día. Hemos terminado ya el mes de enero. Usted ya debe haber cargado la información del mes de diciembre en el sistema de agregación y consolidación. Por favor, estemos pendientes de esa carga, estemos al día y evitemos que nosotros como ente rector notifiquemos a la Contraloría la falta de carga de información. Muchas gracias por la asistencia, por la atención prestada. Cualquier cosa, estamos a las órdenes para absorber cualquier inquietud. Hasta luego. Muchas gracias.